¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buen Hola, sábado. buenas tardes, Federico. ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. Son 6:01, estamos bien con el tiempo. Vamos a esperar unos minutitos más, como siempre, hasta que seamos por lo menos 30 personas. Ya somos 15. No, está bien. Hola Federico, hola a todos. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy Buenas bien, muy tardes. bien. ¿Y ustedes? ¿No se los llevó el viento? Yo no quería decir nada, Hasta ahora, porque si no van a pensar que soy temático, pero sinceramente el viento es el fenómeno climatológico que me pone de mal humor, de muy mal humor. Así que, bueno, hoy salir al patio o salir hasta sacar la basura, no mucho más que eso. Están como acá en Río Negro, que nos ha volado el viento y la lluvia. Bueno, vos ahí en Chipoleti, Ana, convivís con el viento eternamente. Y es en el mes de agosto, octubre, pero se ha extendido en el tiempo. Claro, bueno, acá en Córdoba, siempre desde que yo soy chico, el mes de los vientos es agosto. Pero últimamente en agosto casi no hay viento y después en septiembre empiezan los vientos y continúan hasta octubre. Tal cual. Se ha modificado, se ha corrido eso. Y este año más, porque venimos con una luna atrasada. La luna de septiembre se hizo como alrededor del 18 de septiembre más o menos. Ajá. Todavía ahora estamos con la luna de septiembre, así que a lo que vos que estás diciendo, que es muy cierto, se le suma eso. Mirá, bueno, sobre esas cuestiones la verdad no tengo mucho conocimiento, pero sí sé que influye tanto en el clima como en los vientos, como en las lluvias, como en el ánimo de algunas personas. Yo como buena criada en el campo lo aprendí de mi papá y de mis tíos y de mi abuelo y toda esa historia. Eso se manejaba mucho antes en el campo cuando no había tanto radar ni tanta tecnología como ahora. Lógicamente era la manera de guiarse y de ubicarse y de saber orientar la construcción, saber orientar las cosechas y, bueno, lo que hoy resuelve una máquina, antes tenía que resolverlo el curso mismo de la naturaleza. No obstante todo eso, el cambio climático deja desconcertado a todo el mundo, hasta los expertos y los científicos de la meteorología. Así que lo que Totalmente. yo estoy diciendo es casi una vieja tradición, una leyenda. Sí, es verdad lo del cambio climático, desde luego. De hecho, en agosto tuvimos ese día de 37 grados y a los 2 días hacía 5. Bueno, 6:04. Hoy volvemos a caminar, hoy volvemos a salir por los barrios, que hacía bastante que no lo hacíamos. Lo que pasa es que, sinceramente, no queda tanto de la ciudad en cuanto a barrios y a recorridos. Hoy es el programa 24, el tour número 24. El otro día un amigo me decía, capítulo 20, el sábado pasado me decía, capítulo 23, me dice, impresionante, estás haciendo una enciclopedia en YouTube. Y después, Permiso, sí, hola Ana María, una pregunta. Buenas tardes. ¿cómo estás? Dentro de lo que vas a recorrer hoy estará Jardín Espinosa. Voy a hablar mucho de Francisco Espinosa, Ah, así bueno. No, que, y lo que dijiste de barrios, yo me crié en el límite de Barrio Colón, que sí. también es un barrio tradicional y grande, ¿no?
Sí, como para sí, sí, sí. tirarte una ideíta. Claro, lo que pasa, lo que sucede es que, digamos, hay muchísimos barrios. Es más, Sí, muchas sí, personas me dicen, ¿por qué no hablas de tal barrio? ¿O por qué no contás tal historia? El tema, ¿cuál es? Armar un tour de más de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, con personajes, arquitectura, historias, y diferentes lugares que resulten atractivos. Ese es el tema, ¿entendés? O sea, porque yo puedo, sí, hacer una referencia a muchísimos barrios, pero a lo mejor sí, sí, rescato 20 minutos, 25 claro, minutos. claro. Pero bueno, puedo hacer un especial con eh, 3 barrios y contar 25 minutos de cada uno. Eso también puede ser. Si Eh, llegás a interesarte por el tema de Barrio Colón, te puedo hacer algunos contactos. Bien, bueno, Te perfecto. ofrezco. Muy bien. Sí, sí, Bueno, sí. después lo dejamos ahí, ¿no? Era nada más una sugerencia. No, por supuesto, por Yo supuesto. me crié en Crisol, pero bueno, en el límite, Claro, porque claro. una vereda es un barrio y una vereda es el otro. Exactamente, Claro. exactamente. De un lado Crisol, del otro Colón, y después, bueno, más Y arriba ya Maipú. tenés, claro, Y Maipú Maipú es como Segunda. un triángulo ahí, Exactamente. un poco alrededor de lo que fue la escuela, de lo que es la escuela donde fui, que es la escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ahí en Revolución de Mayo. No En sé la si avenida te... Revolución de Mayo, Claro. tal cual. Bueno, hoy dentro de todo vamos a estar, bueno, por el sur de la ciudad, No, sí, digamos. sí. Jardín Sí, sí, Espinosa, bueno. sí. Una Vamos zona a, hermosa, sí. sí, bueno, hoy vamos a recorrer varias de las instituciones de ahí, de Barrio Jardín, y de la historia de lo que fue el comienzo de Jardín. Bueno, ya somos 26, así que vamos a poner el temita musical. Barrio Jardín, como dice el flyer, coqueto, aristocrático, de lindas calles y de muchos árboles. Así que vamos a escuchar un ritmo de foxtrot, ¿sí? De un disco que después les voy a comentar quién lo canta, quién toca y cómo se llama la canción, que eso fue lo que me inspiró y me hizo asociar para acompañar la historia de Barrio Jardín. Los dejo, sí, 6 y 8. Si se suma alguien más, ya será dentro de un ratito. Como siempre, 2 minutitos y medio. Ahí entra otra persona. Una más. Ahí está. 2 minutitos y medio, como siempre, y nos vemos en esos minutos. Ya estamos de vuelta. When my sugar walks down the street, all the little birdies go tweet, tweet, tweet. And in the evening when the sun goes down, it's always spring when she's around. She's so affectionate, I'll say this. When she kisses me, man, that's a kiss. When my sugar walks down the street, all the little birdies go tweet, tweet, tweet. Little birdie, little birdie, little birdie. Sugar walks down the street, all the little birdies go and in the evening when the sun goes down, it's always spring when she's around. She's so affectionate, I'll say this. When she kisses me, man, that's a kiss. When my sugar walks down the street, all the little birdies go little birdies. Bueno, gracias a mi hija, ahí que me sostenía el auricular. Acabamos de escuchar esta maravilla. Fíjense lo que es esta portada.
no es un disco de un autor especial o de una banda específica. Este disco es lo que hoy se llamaría un compilado. Es un compilado. Y fíjense, se llama Refrescos Musicales. Qué hermoso nombre, Refrescos Musicales. Serie bailable especial. En la tapa sale una chica y un chico, obviamente, sosteniendo un refresco en su mano. Y como les decía, acá atrás está la canción que acabamos de escuchar, se llama Cuando mi nena camina calle abajo, en inglés, When My Sugar Walk Down the Street, con el ritmo de Foxtrot. Es de la banda que la interpretó, se llama Los Cuatro de Kirby Stone, con Jimmy Carroll y su orquesta. Y después hay ritmo de calipso, de bolero, hay un tango, hay un rock, y son discos en los cuales se juntaban diferentes artistas y se ponía un tema de cada uno y se armaban estos refrescos musicales, estos compilados, que se siguió haciendo luego también en cassette del año 69, increíble, y me inspiró a poner esta canción porque las calles, me imagino, intuyo y digamos, me traslado en el tiempo a esas viejas calles, a esas casonas y casas de Barrio Jardín en los años 50 y en los años 60, bastante despoblado aún, con pocas casas, con familias que se conocían todas entre sí, y los chicos y las chicas saliendo a andar en bici, jugar a la escondida, a correr, a caminar, no sé, a sus diferentes actividades. Y la imagen que se me venía a la cabeza era la de un nene o una nena caminando por esas calles de tierra arboladas de Barrio Jardín, y por eso puse la canción cuando My Sugar, cuando mi nena camina calle abajo, esas antiguas calles de tierras arboladas con mucho verde, y la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad que generaba que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu hermano salieran a la tarde y uno se pudiera quedar absolutamente despreocupado sabiendo que no pasaba nada, que simplemente salían a jugar. Tan distinto a como sucede hoy en muchos barrios, incluso probablemente también en Barrio Jardín. Por eso puse ese foxtrot, además que, digamos, el ritmo acompaña la imagen, ¿no? Acompaña la imagen del chiquito o la chiquita caminando por esas calles y cantado de esa manera. Bueno, como les decía hace un ratito, volvemos a caminar, volvemos a recorrer los barrios de la ciudad. Nos vamos para el sur de la ciudad, para Barrio Jardín. Este barrio vamos a ir pasando. Recién Ana María me preguntaba si iba a hacer alusión a Jardín Espinosa. Y vamos a empezar hablando prácticamente de ese tema y compartiendo algunas imágenes que enlazan con la canción. Fíjense en fíjense lo que son esas veredas, esas calles donde prácticamente no hay ningún auto, las veredas anchas, muchos árboles, mucho verde, que alcanzan a cubrir el 100% de la cuadra. En total, Barrio Jardín, el original Barrio Jardín, después ya vamos a ver cómo surgen otras denominaciones, tiene 65 manzanas y los límites de Barrio Jardín son, al sur son 4 avenidas, al sur la avenida Elías Joffre, al norte la avenida Cruz Roja, que es la que marca el límite con lo que sería Ciudad Universitaria, al este la avenida Richieri, o Richieri, yo, digamos, voy a decir Richieri por una cuestión de obligación moral. Si mi vieja me escuchara que digo Richieri, inmediatamente quedaría desheredado, entonces digo Richieri. Y al oeste la avenida Valparaíso. Vamos a admitir, ahí está otra persona más. Esos son los límites. Perdón, Federico, Sí. Seguimos viendo nosotros la carátula de la presentación, no hemos visto otra. Bueno, vamos a ver ahí entonces. Ahí estamos, me parece que se solucionó. ¿Sí?
Perfecto, Muy perfecto, bien. una hermosa calle, la Gracias, típica de Barrio Catalina. Jardín. Gracias, Catalina, perdón. Bueno, entonces, con el tiempo van a surgir otras denominaciones que en realidad no son denominaciones, sino que son subdivisiones de lo que es jardín. Surge Jardín Espinosa, como decía Ana María hace un ratito, va a surgir también Jardín Hipódromo. Desde luego que tanto Jardín como Jardín Hipódromo como Jardín Espinosa es un barrio residencial, como les decía, colindante con Ciudad Universitaria, y es una constitución, tiene una constitución privilegiada de lo que es paisaje, de lo que es el temperamento del barrio, lo que es la infraestructura del barrio y la historia, y justamente la historia de Jardín comienza a fines del siglo XIX, con la fundación de un barrio al lado de lo que es Jardín, que es Villa Rebol. En Villa Rebol vivían aproximadamente 500 habitantes, muy poquita gente. Estamos hablando de la última década del siglo XIX, y es en ese momento cuando Francisco Espinosa va a comprar los campos, los terrenos cercanos, próximos a Villa Rebol, al otro lado del ferrocarril. Otra vez encontramos el ferrocarril como punto de nacimiento, como punto de partida de un barrio, de un sector de la ciudad, de una población y de una idiosincrasia. Del otro lado del ferrocarril, y allí comienza a consolidarse la urbanización. Y acá, a diferencia de lo que hemos visto en otros barrios como San Vicente o como General Paz o como Alta Córdoba, las vías del ferrocarril ya no representaban una amenaza desde lo geográfico. Recuerden que tanto en Alta Córdoba como en General Paz o como en San Vicente, el relieve jugaba una mala pasada a los habitantes. Había o que subir o que bajar. En cambio, hacia el sur, hacia el lado de Barrio Jardín, las vías del ferrocarril ya no representaban ese límite porque el terreno era plano. Una pequeña subida y nada más. Era más monte que desnivel. Entonces, esto colaboró con la urbanización, con el traslado de materiales de construcción luego de lo que fue Barrio Jardín. Las vías del ferrocarril ya no representaban ese límite. Y en este periodo fundacional de Barrio Jardín aparece otro personaje, además de Francisco Espinosa, que va a ser fundamental, que es Rogelio Martínez, como una de las avenidas que atraviesa, digamos, lo que es uno de los laterales de Ciudad Universitaria, al este de Ciudad Universitaria. Rogelio Martínez en 1907 va a comprar justamente esos terrenos colindantes al parque. Entonces, nosotros vamos a tener el Parque Sarmiento, los terrenos al lado, comprados por Rogelio Martínez en 1907, y una vez que uno cruza las vías, comienza Barrio Jardín, los terrenos comprados por Francisco Espinosa. Y detrás de Barrio Jardín, una vez que uno cruza las vías, anterior a eso encontramos Villa Rebol. ¿Sí? Geográficamente, así nos ubicaríamos. Ese predio, todos esos terrenos comprados por Rogelio Martínez en 1907, son los que hoy divide lo que es la avenida Concepción Arenales. La avenida Concepción Arenales, que 20 años más tarde, en 1927, va a ver nacer, por ejemplo, entre algunas de las instituciones más importantes, el Hospital Español. Francisco Espinosa, a finales de 1800, va a plantearse dos objetivos en todas estas tierras. Vamos a ir pasando la foto. Todas estas fotos son de justamente Jardín Espinosa, ¿no? Se plantea dos objetivos. Uno, vender todos estos terrenos a muy bajo precio. Y el otro, donar ciertas superficies de terreno para la construcción, sobre todo, de instituciones deportivas, porque él estaba seguro que era el deporte, a través de estas instituciones, lo que se iba a terminar convirtiendo en un atractivo para que la gente se acercara al barrio. Entonces, a las personas físicas, a los civiles, les vendían los terrenos a muy bajo precio y donaba
grandes extensiones de terreno para que allí se pudieran construir estas instituciones deportivas que hoy vamos a describir algunas de ellas. Va a aparecer otro personaje importante aquí, que es, además de Espinosa, va a aparecer Emanuel Paz. Entre ambos van a participar de la construcción de la boutique, del estadio de Talleres, y también del Córdoba Athletic. Para la construcción de las viviendas, y sobre todo de su vivienda, Francisco Espinosa va a contratar un arquitecto de Buenos Aires, de apellido Carrasco, quien va a ser el encargado además de organizar el trazado del barrio. El trazado de Barrio Jardín, si bien la ciudad tiene este sistema de damero, del cual ya hemos hablado muchas veces, en Barrio Jardín esto no se respeta en un 100%. Como les dije en un comienzo, los límites al norte, al sur y al este y al oeste son estas 4 avenidas, pero dentro de esas 4 avenidas hay muchas calles que no tienen 100 metros por 100 metros, sino que en algunos casos tienen 100 metros y después hay una especie de pasaje de tan solo 50 metros. Además de eso, Espinosa, en estas, al ponerle denominación a las calles de Jardín, originalmente le va a poner nombres de personalidades de los pueblos originarios. Por ejemplo, Tupac Amaru. Pero ¿qué va a suceder? Que sigue existiendo. Pero en otros casos, los intendentes posteriores, los intendentes a lo largo del siglo XX, fueron cambiando esa denominación, fueron haciendo que comiencen a llamarse de otra manera. En el barrio, por ejemplo, una curiosidad, voy a abrir acá una ventana, en el barrio se muda en realidad la familia Clariá, la de Miguel Clariá, con sus, creo que son 16 hijos, y allí en la casa de los Clariá funcionaba el tanque de agua que proveía de agua a todo el barrio. Era un barrio en el cual también había acequias, que menos para tomar, o sea, menos para el consumo personal, esas acequias cumplían todas las funciones, desde luego que el riego. Y el tanque, desde donde la gente se proveía de agua, era el tanque de los Clariá. Para atraer, yo les comentaba recién esto de el plan de Espinosa para atraer a la gente. Y a su vez, que vendía barato, y a su vez la donación de terrenos para la construcción de instituciones deportivas. Va a donar una manzana completa a lo que hoy es el Athletic, el Córdoba Athletic Club, que en aquel momento funcionaba como un club, pero todavía no como un club de rugby. Y va a donar 30 manzanas para la construcción del hipódromo. La hija de Francisco Espinosa es una señora, se llama Mercedes Espinosa, es una persona que sigue viva y sigue viviendo allí en Barrio Jardín. Nos encontramos con una situación bastante particular en Jardín, y es que no tiene, o es difícil, bastante difícil encontrar plazas públicas, escuelas públicas, dispensarios. La hija de Espinosa, Mercedes Espinosa, ella explica que su padre había donado terrenos para que allí comenzaran a funcionar estas instituciones públicas, las plazas, las escuelas, los dispensarios. Pero también, al igual que con el nombre de las calles, los intendentes que fueron ocupando ese puesto en la ciudad de Córdoba, para bancar económicamente sus campañas, para adquirir fondos para sus campañas, pusieron esos terrenos a licitación. Y allí comienza a cambiar muy de a poco la fisonomía del barrio. Entonces, esos terrenos que originalmente Espinosa los ofrecía a muy bajo costo, cuando la municipalidad los ofrece, los pone a un costo mucho más alto. Y allí comienzan a sentarse estas familias más tradicionales y más aristocráticas. Y la hija de Espinosa, Mercedes Espinosa, dice:
que su padre le comentaba, pensar que mi intención era otra, absolutamente otra, y ahora estos terrenos cuestan realmente una locura. Se han triplicado, comenzaron a triplicarse y a cuadriplicarse en su precio. Dentro de Barrio Jardín también vamos a encontrar, al igual que cuando hicimos Barrio Pueyrredón y la historia de Arthur Hughes, este escocés que vino a la ciudad de Córdoba y construyó el barrio inglés, en Barrio Jardín también vamos a encontrar algunas residencias, un pequeño sector de Barrio Jardín, también es llamado el barrio inglés, eran unas pocas familias, que son las familias que pertenecían al Athletic, esta institución de la cual vamos a hablar, por eso no quiero adelantar mucho, pero se dedicaban a jugar al tenis y se dedicaban a jugar al cricket. Entonces, sus viviendas las construyeron con una tipología inglesa. Y por eso es que también dentro del jardín encontramos ese pequeño sector muy cerquita del Athletic llamado Barrio Inglés. En general, las construcciones de Barrio Jardín, las casas particulares son casas de grandes terrenos, mucha superficie, y casas de ladrillo visto, el techo a 2 aguas, también de tejas, y una cerca que podía ser de ladrillo o de madera. El loteo del terreno, la división del terreno con la posterior venta y adquisición de las personas, nos tenemos que remontar a principios de la década del 40 aproximadamente. Y fíjense en todas las fotos que le he mostrado sobre Jardín y Jardín Espinosa, la cantidad de árboles. Era una zona de frutales también. Había muchos árboles frutales que en algunos casos luego fueron reemplazados y puestos otros árboles en estas veredas, pero recorrer Barrio Jardín, caminar por las calles de Barrio Jardín es lo más cercano a caminar por algún pueblito de las sierras, en cuanto a la tranquilidad sonora, al silencio que devuelve caminar por este lugar de la ciudad. Bueno, y vamos a empezar a recorrer algunas de las instituciones más importantes y típicas de lo que es Barrio Jardín. La primera de ellas, por supuesto, que va a ser el hipódromo. El hipódromo, el único hipódromo oficial y legal que funciona en la ciudad de Córdoba. Y para ello tenemos que remontarnos al año 1881, cuando se sanciona la primera ley que reglamentaba las carreras de caballos. Hasta ese momento, en ese momento se llevaban a cabo carreras de caballos en diferentes sectores de la ciudad, que lo vimos, fue el sábado pasado, que hablamos sobre juego, diversión, y con las riñas de gallos, los naipes, bueno, y también había carreras de caballos no autorizadas que se llevaban a cabo en diferentes lugares de la ciudad. Y en 1881, a nivel nacional, se sanciona esta primera ley que permitía, reglamentaba las carreras de caballos. Y en ese momento, el ingeniero Luis Rebol, aquí en la ciudad de Córdoba, tenía la iniciativa de fundar, vamos a pasar la foto, tenía la iniciativa de fundar una institución para fomentar la actividad hípica, pero no pudo concretarse, no prosperó, no se llevó adelante y hubo que esperar 6 años más, precisamente hasta el 26 de enero de 1887, cuando el vicegobernador de apellido Echenique y el ministro de gobierno, Ramón J. Cárcano, que luego también va a ser gobernador, emiten un decreto en el cual se establecían 3 carreras de caballos al año, 3 carreras anuales, cuyas fechas eran el 25 de marzo, el 25 de mayo y el 9 de julio. Como les comento, antiguamente estas carreras se realizaban en cualquier parte de la ciudad. Existía, y esto creo que lo dije el sábado pasado, otro hipódromo que estaba ubicado en el barrio Pueblo, en barrio General Paz, que eran las tierras de Augusto López, de quien también ya hemos hablado en muchas ocasiones.
unos años más adelante, en el año 1918, el 24 de octubre de 1918, se va a autorizar a Telasco Castellanos, presidente del Jockey Club en ese momento, para comprar las tierras colindantes al hipódromo, más un préstamo del Jockey Club de Buenos Aires. El encargado de esa construcción va a ser el ingeniero Blanco, y él, 2 años más tarde, en 1920, en mayo de 1920, se van a inaugurar esas instalaciones. Y 6 años más tarde, 6 años después, se va a volver a ampliar el terreno y se van a construir los jardines del hipódromo. El hipódromo se convierte ya en el siglo XX en un lugar absolutamente representativo de jardín. La época de mayor, la década de mayor esplendor del hipódromo fue entre 1955 y 1965. Funcionaba dentro del hipódromo las caballerizas, los studs, pero también en ese momento ya había muchas familias que tenían sus casas en las proximidades del hipódromo y que también se dedicaban a tener en algún lugar de esos terrenos que eran sus casas, studs y caballerizas, y que los días de carrera salían con los studs y las caballerizas son esas construcciones en las cuales hay puertas que están divididas en dos, una parte superior y una parte inferior, la parte superior donde el caballo asoma la cabeza, y cuando hay que sacarlo se abre la totalidad de la puerta y ahí adentro es el espacio destinado a que el caballo esté, viva ahí adentro, con agua y con alfalfa. Y los días de carrera se llevaban los caballos, los propios dueños de sus casas, hasta el hipódromo. Y como les digo, comienza a convertirse en una institución tan importante y tan representativa de Barrio Jardín, construida arquitectónicamente, digamos, lo que es la edificación principal del hipódromo, también en esta edificación de tipo inglesa, que muchas personalidades de la política local, provincial y hasta nacional venían al hipódromo. Una de las presidencias, digamos, de los presidentes más recordados dentro del hipódromo es la de Elías Joffre, como la avenida que forma parte de los límites de Barrio Jardín. Y en cuanto a la pista, la pista principal del hipódromo tiene 2.000 metros de elipse, o sea, ese óvalo que nosotros vemos, con 20 metros de ancho. Tiene las tribunas, que son estas que nosotros estamos viendo acá, y los boxes. Digamos, se comienza a formar realmente una familia de personas que trabajaban en el hipódromo, a tal punto que, como yo les dije, aproximadamente en esa década del 55 al 65, trabajaban 15.000 personas. 15.000 personas en el hipódromo, lo cual lo convierte en una institución que, llevado a los números del día de hoy, no sé cuántas personas trabajarán en una institución pública como, no sé, como la Casa, como el Panal, o como, bueno, en la municipalidad muchos más, pero 15.000 personas hace 70 años es una barbaridad de gente. Y comienza a formarse esa especie de familia de personas que trabajaban dentro del hipódromo y van a llevar a cabo en el año 1909 la construcción de la escuela Nicolás Rotarán, la escuela que está muy cerquita del hipódromo del Jockey. Va a ser diseñada, creada, fundada y llevada adelante por los propios empleados del hipódromo en el año 1909. Las apuestas en aquel momento, en esa década dorada, se hacían cuando yo les decía que los propios vecinos llevaban los caballos hasta el hipódromo. Ahí se iban generando las apuestas entre los propios vecinos, de acuerdo a la preparación que habían tenido los caballos durante la semana. En una semana se preparaban y en ese momento, cuando eran llevados hacia el hipódromo, ahí se generaban las apuestas. Bueno, vamos a ver si
esa es la última del hipódromo, creo. Vamos a hablar ahora que la verdad ya me queda muy poco tiempo, pero quiero comenzar con la segunda institución, que es la fábrica Corsemar, la fábrica de cemento que durante mucho tiempo estuvo, incluso quedan algunos restos de ese edificio allí en Barrio Jardín, y para eso vamos a retroceder hasta hace un poquito más de 100 años, el 11 de diciembre del año 1917, se funda la fábrica Bersini y Garlot, en lo que era el kilómetro 7 de la estación Ferrocarril Central Córdoba, de la estación Ferrocarril Central, no Córdoba, sino Argentino. Allí se va a construir un horno cuya novedad era que era un horno vertical que producía poco cemento, no producía mucha cantidad de cemento, pero era para obras propias, para construcciones civiles propias. Y la planta, esta planta se va a modernizar, ahí está, Corporación Cementera Argentina de Corsemar, se va a modernizar y van a llegar maquinarias desde Estados Unidos, y allí es donde va a cambiar el nombre y se va a fundar Corsemar. Y como les decía, parte de ese edificio está todavía en Barrio Jardín, lo cual comenzó a atraer lógicamente una mano de obra muy numerosa a Barrio Jardín. La primera bolsa de cemento de Corsemar va a salir a la venta el 19 de octubre de 1932. Este es el horno vertical, ahí está. Va a salir a la venta el 19 de octubre de 1932 y esa bolsa, la número 1, la va a comprar la ferretería que todavía existe de calle Rivadavia, casi llegando a Rioja, esa gran ferretería que podemos encontrar todavía allí, y el costo aproximado de esa bolsa va a ser de, según los registros, de 1,50 pesos la bolsa de 50 kilos. Y aquí se va a plantear una gran disyuntiva. ¿Por qué la bolsa de cemento que comienza a fabricarse aquí es de 50 kilos? Pero eso lo vamos a ver cuando volvamos, porque me queda un minuto. Entonces lo vamos a ver en un ratito. Voy a acomodar acá la cámara que veo. Ahí está. Bueno, no les tengo que explicar nada. Ya están todos recontra cancheros, recontra cancheras. Nos desconectamos. Y de la misma manera que ingresamos ahora, volvemos dentro de un minuto. Y yo los voy aceptando. Nos vemos en 1 minuto y medio.